Hola, ¿qué tal? Soy el pastor José García y en este día te traigo hoy una cápsula más de nuestro programa Dios habla hoy. En este día vamos a ver un tema muy interesante que se llama honrando a tu padre, honras a Dios. Es un tema muy actual, es un tema que nos lleva realmente a lo que es la relación con nuestro Padre celestial. Tiene mucho que ver con cómo vemos a nuestro Padre terrenal. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el texto que se encuentra en Éxodo 20, en el verso 12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y como introducción, bueno, pues podemos darnos cuenta que vivimos en una época donde la autoridad es cuestionada constantemente en las redes sociales. La cultura popular y las nuevas corrientes de pensamiento han promovido una mentalidad de independencia que muchas veces termina convirtiéndose en rebeldía. Sin embargo, Dios estableció la familia como la primera institución de la sociedad y dentro de ella colocó la figura del padre como una representación de su autoridad, cuidado y dirección. La forma en que una persona aprende a relacionarse con su padre terrenal influye profundamente en cómo se relacionará con Dios como Padre Celestial. Por eso hoy, el día de hoy, reflexionaremos sobre una verdad muy poderosa. Cuando aprendemos a honrar correctamente al padre de familia, estamos aprendiendo a honrar a Dios. Muy bien, como primer punto, entonces, vamos a ver que honrar al Padre es un mandamiento divino, como lo vimos ahí en Éxodo 20:12, que no es un consejo, ni es tampoco una sugerencia, es uno de los 10 mandamientos. Dios pudo haber dicho muchas cosas sobre la familia, pero eligió incluir el honor a los padres dentro de los principios fundamentales de la vida espiritual. Entonces, ¿qué significa honrar? Y bueno, en la palabra hebrea escrita como kaved, con K, significa dar peso, dar valor, respetar, considerar demasiado importante. Entonces, honrar no significa que los padres sean perfectos. Honrar significa reconocer el lugar que Dios les dio. Dice ahí en Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, puesto que esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida sobre la tierra. Entonces, Pablo reafirma este mandamiento en el Nuevo Testamento. Dios sigue valorando el honor familiar. Entonces, no podemos afirmar que honramos a Dios mientras despreciamos a quienes Él puso como autoridad en nuestra vida. No es que lo elijamos, ellos nos dieron la vida y por lo tanto les merecemos respeto y les merecemos honor. Ellos se merecen honor. Entonces, como segundo punto, el Padre terrenal refleja el diseño de Dios el Padre. En Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre. De hecho, cuando él era niño, a los 12 años que fue a presentarse al templo, una de las primeras cosas que les llamó la atención a los sumos sacerdotes que ahí compartían la palabra de Dios es que Jesús llamó a Dios Padre. ¿Sí? Entonces, Él nos enseña a llamarlo Padre, no Rey, no Juez, no Gobernante, aunque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero al Padre Celestial lo llamamos como Padre, ¿sí? Entonces, porque la paternidad revela el corazón de Dios. Las funciones del Padre, según la Biblia, ¿cuáles son? 1, proveer, dice en Mateo 7, del 9 al 11, ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, pero el buen Padre provee entonces. Dios también nos provee. Entonces, cuando somos buenos proveedores, Dios nos provee. Otro punto importante que hace un padre es proteger. El primero es proveer, el segundo es proteger. Salmo 91:4 dice: con sus plumas
te cubrirá y con sus alas te dará refugio. El Padre protege, Dios nos protege. El otro punto importante es guiar. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. El buen padre guía. Entonces Dios también nos guía. Entonces, aunque ningún padre humano o terrenal es perfecto, la figura paterna apunta hacia el Padre perfecto. Me acuerdo de una canción que dice, el Padre que siempre soñé. Y es de Abel Zaval, está hermosa esa canción. Pero bueno, el tercer punto dice, el rechazo a la autoridad del Padre terrenal produce rebeldía espiritual. Entonces, cuando la Biblia muestra repetidamente que quienes rechazan la autoridad legítima puesta por Dios terminan alejándose de Dios. El ejemplo claro está en Absalón, el rey Absalón, en 2 de Samuel 15. Ahí podemos ver esa historia. Absalón fue hijo del rey David y Absalón se rebeló contra su padre. No solo rechazó a un padre, terminó enfrentándose al plan de Dios. Entonces, la rebeldía instruyó su vida. En Romanos 1:30 podemos ver que entre los pecadores de una sociedad apartada de Dios aparecen y dice, desobedecen a sus padres. Es uno de los puntos que Dios toma y considera serio este asunto, que deben ser obedientes a sus padres, porque quien no aprende a someterse a una autoridad visible, tendrá dificultad para someterse a una autoridad invisible, como Dios. Entonces, la rebeldía a los padres muchas veces se convierte en rebeldía contra Dios. Punto 4. Honrar al Padre nos prepara para honrar a Dios. Dice ahí en Malaquías 1:6, el hijo honra a su padre y el siervo respeta a su señor. Si yo soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Dios mismo establece la conexión. La manera en que entendemos el honor hacia un padre nos ayuda a comprender el honor debido a Dios. Entonces, ¿cómo honramos a Dios? Primero, con obediencia. Dice ahí en Juan 14:5, si me aman, guarden mis mandamientos. Con respeto sería otro punto. Allá en Hebreos 12:28 dice, adoremos a Dios aceptablemente con temor reverente. Otro punto importante es que lo amemos y lo honremos con gratitud. El Salmo 103:2 dice que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Entonces, el hogar es la primera escuela donde aprendemos a honrar a Dios. Punto 5. ¿Qué hacer cuando el Padre ha fallado? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nuestro Padre terrenal ha fallado? Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Qué sucede cuando un padre fue ausente, cuando fue abusivo, cuando fue irresponsable, cuando abandonó a la familia? La Biblia nunca niega el dolor humano. Muchos hombres y mujeres cargan heridas profundas relacionadas con sus padres que les está afectando hoy en día en sus vidas, en sus decisiones, en sus trabajos, en su carácter, en su manera de pensar, en su manera de proceder. Pero veamos qué dice el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Entonces, Dios conoce ese dolor. Pero honrar no significa aprobar el pecado. No significa que estemos de acuerdo con lo que nuestro Padre terrenal hizo o deje de hacer. Lo que puedes reconocer es la posición que Dios le dio a tu Padre como tu autoridad. Honrarlo es tal vez visitarlo de vez en cuando. Lo primero, perdonarlo de tu corazón, porque nadie somos perfectos. Entonces, perdonarlo, podemos ir y saludarlo de vez en cuando, a lo mejor llevarle un panecito o algo que te salga del corazón y decirle, pues esto es para usted, o llevarle algún poco de dinero, si ya tiene algún problema de salud o algo, pues tratar de visitarlo, perdonar sus faltas. Romper ciclos de amargura, esto es bien importante. Si nosotros no perdonamos, cuando nosotros perdonamos, pensamos que le estamos haciendo un favor a la persona a la que estamos perdonando, y no es así. Cuando nosotros perdonamos, y en este caso a nuestros padres por sus faltas, estamos dándonos un regalo a nosotros mismos de libertad en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y no justificar en lo que estuvo mal. Ellos saben que hicieron mal.
En Efesios 4, del 31 al 32, dice, libérense de toda amargura y sean bondadosos unos con otros. El perdón libera el corazón. Otro punto que sería el número 6, Jesús nos mostró el modelo perfecto de honra. Dice ahí en Lucas 2:51 que Jesús mismo luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Entonces Jesús era Dios, era el creador del universo que se hizo hombre para venir a rescatarnos y a justificarnos del pecado que nosotros tenemos. Y aún así honró a José y a María y les dio el lugar que ellos se merecían como sus padres terrenales. Entonces, vemos ahí en Juan 19, 26 y 27, que mientras estaba en la cruz, Jesús se preocupó por el cuidado de su madre y le dijo a Juan, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Le dejó encargada a su mamá, a Juan, hasta que él murió. Entonces, en los últimos momentos, Jesús mostró honor a su madre. Filipenses 2:8 dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Entonces, también Jesús honró al Padre Celestial con la obediencia perfecta, haciendo su voluntad. En conclusión, podemos decir que la crisis espiritual de muchas familias comienza cuando se pierde el honor, cuando el hijo deja de honrar al padre, cuando el padre deja de reflejar a Dios, cuando la familia deja de reconocer la autoridad divina. Pero Dios nos llama hoy a restaurar ese honor. ¿Por qué? Porque honrar al Padre fortalece la familia. Honrar al Padre forma nuestro carácter. Honrar al Padre nos enseña a honrar a Dios. Y cuando aprendemos a honrar al Padre Celestial, encontramos identidad, dirección, protección y propósito. Entonces, el llamado final es que quiero hacerte hoy unas preguntas que te vas a contestar tú solo ahí en tu casa, en tu privacidad, mientras estés orando con Dios, para que empieces a restaurar esa relación con tu Padre terrenal y aprendas a relacionarte y a honrar a Dios como tu Padre celestial. Pregúntate, ¿he honrado verdaderamente a mi Padre terrenal? Hazte esa pregunta. Segunda, ¿guardo resentimientos en mi corazón que necesito entregar a Dios el día de hoy? Tercera, ¿estoy honrando a Dios como mi Padre celestial? Cuarta, ¿estoy siendo un padre que refleja el corazón de Dios a mis hijos, a mis generaciones? Hoy es un buen día para restaurar relaciones, pedir perdón, otorgar perdón y volver a nuestro Padre. Porque quien aprende a honrar al Padre en la tierra estará mejor preparado para honrar al Padre que está en los cielos. Que Dios te bendiga.